Hola familia, Dios les bendiga. Qué bueno que estemos reunidos en esta mañana. Continuamos estudiando el libro de Santiago y allí en el capítulo 5. Todo el contexto del libro de Santiago nos habla acerca de instrucciones que tienen que ver con mi comportamiento y mucho más con mis expresiones, mis palabras, mi comunicación. Y lo que vamos a estudiar hoy, que ustedes ya lo saben, es acerca de los juramentos. Allí en el capítulo 5, en el versículo 12, vamos a hablar de la inutilidad y la locura de los juramentos. Porque si bien es cierto, cada palabra que decimos vamos a estar juzgados, o mejor, nos van a pedir cuentas de ello. En el capítulo 5, el versículo 12 del libro de Santiago nos dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que vuestro sí sea simplemente sí y vuestro no sea un simple no, para que no caigáis bajo juicio. Bueno, Santiago repite las mismas enseñanzas de Mateos capítulo 5, versículo 33 al 37, donde en el contexto nos enseña que nosotros debemos dar cuenta de nuestras palabras delante de Dios. Ahora, ¿era necesario esto en la iglesia primitiva? Claro que sí, porque se estaba acostumbrando a hablar de más, a poner a Dios enfrente de toda conversa. Y precisamente algunas de las prácticas en la antigüedad tenían dos tendencias que vamos a ver en esta mañana o en este día. La primera es que se hacía distinción, especialmente en el mundo judío, entre los juramentos que obligaban y los juramentos que no obligaban. Cualquier juramento, escuchen bien, cualquier juramento en el que se mencionara el nombre de Dios era obligatorio terminarlo, o sea, cumplir el juramento. Si no se nombraba a Dios, entonces simplemente no obligaba a poder realizarlo, no era obligatorio. Ahora, la idea era que siempre que se mencionaba o se expresaba el nombre de Dios, se hacía en medio de una transacción o se hacía en medio de una negociación o en medio de un compromiso muy alto. Ahora, el resultado era que muchas personas en el medio judío se tornaron muy habilidosos en el manejo de la lengua y de los compromisos y obviamente de los juramentos, que ya se volvió un vicio y ya era con mentira, y entonces ya juraban pero no cumplían. Y ahí entonces ese juramento se tornaba una burla en cuanto a las palabras como tal. El segundo aspecto que podemos hablar era que los juramentos se habían proliferado de tal manera que era ya lo suficientemente malo porque ya se estaba entrando en descrédito lo que era el juramento. La importancia de un juramento, recuerde esto, depende en la medida del hecho que es raramente necesario acudir a él. Entonces, si hablemos entre amigos, si yo tengo mis amigos y yo sé que ellos son serios, yo sé que ellos lo que lo dicen lo cumplen, si yo obligo a que uno de ellos me jure, es porque debe ser un momento muy crítico, muy especial para poder yo pedir un juramento. Porque si yo los conozco a ellos, no es necesario. Ahora, si son serios, no es necesario pedir un juramento. Sé que lo están haciendo. Entonces vea cómo el juramento entra en un espacio en el cual, si se vuelve común el juramento, pierde el sabor, pierde la intención del jurar. Tal vez ustedes han visto algunas películas en las cuales en los juzgados o cuando hay un juicio se coloca una Biblia, se coloca la mano sobre la Biblia y le piden jurar a la persona en nombre de Dios de que lo que va a decir es verdad. Esto es un caso eventual y torna obligatorio de acuerdo a la costumbre judía. Ahora, en una sociedad honrada no se necesitan juramentos. Piense por un momento antiguamente cómo se hacían los negocios. Era necesario solamente la palabra. Se daba la palabra, se estrechaban las manos y eso era un contrato porque había seriedad.
Hoy, con lástima, con tristeza, podemos decir de que hoy no es así. Hoy se necesita hasta contratos entre personas de la misma iglesia. Y yo con tristeza lo tengo que decir. Si hay dos discípulos que desean hacer una sociedad, lo primero que yo les digo a ellos es, por favor, todo con contratos y legalizado. ¿Por qué? Porque he visto muchas situaciones entre los cristianos, muchas situaciones entre los hijos de Dios, en el cual hay un sinvergüenza que denigra del cristianismo diciendo, como el otro es cristiano, entonces no me va a decir nada. Y yo me puedo hasta tranquilizar en los compromisos que tengo. Y digo sinvergüenza porque es eso. No tienen vergüenza porque si yo soy un cristiano verdadero, a lo que hablo lo vivo, me comprometo y entonces lo ejecuto. Veamos entonces que Jesús estaba de acuerdo precisamente en lo que los antiguos escritores de la ética lo expresaban respecto del juramento. Hay una persona en la antigüedad llamado Filón, y Filón escribía las siguientes palabras: no te acostumbres a los votos porque más tarde o más temprano harás falsos juramentos. ¿No has notado que una persona que jura continuamente, se acostumbra de tal manera que a cualquier momento dice una mentira y jura por esa mentira? Entonces no tiene sentido. Pierde el sabor de la palabra. Por eso Santiago me dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Obviamente avalando lo que Jesús enseñó también a sus discípulos, que las palabras nuestras sean sí, sí o no, no. Hay otro grupo, digamos, otra comunidad en la antigüedad llamada los esenios, y ellos prohibían toda clase de juramentos. Ahora, decían que si una persona necesitaba jurar para decir la verdad, esa persona no era digna de confianza. ¿Tenían razón? Claro que tenían razón, porque si una persona es seria, no necesita jurar. Ahora, los grandes griegos mantenían que la mayor garantía de la verdad de una afirmación no era el juramento, sino el carácter de la persona que la hiciera. ¿Es cierto? Totalmente cierto. Es el carácter de la persona la que trae seriedad a un contrato expresado con la palabra. Veamos entonces que es necesario entender que el juramento no es necesario. El juramento podemos dejarlo a un lado, pero digamos la verdad. Para decir la verdad tenemos que jurar. No. Ahora, el punto de vista del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Y escuche lo que le voy a decir. Es tan claro en el Nuevo Testamento que todas las palabras yo las digo en la presencia de Dios. Y por tanto deben ser ciertas. ¿Es o no es? Claro que sí. Si yo entiendo que todas las palabras que yo digo, Dios las conoce, yo no debo decir mentiras, no debo mentir. Y allí entonces, con ese corazón deseoso de agradar a Dios, cumplo uno de los mandamientos, que es no mentir. Ahora, cuando hablamos que el cristiano debe conocer o darse a conocer como una persona de honor, esto es característico, claro que sí. Veamos que en el libro de los Salmos, David nos enseña claramente quién es una persona de integridad. Y él lo habla claramente cuando dice: el que aún jurando en su propio daño, no por eso cambia. Eso quiere decir que después de que una persona jura, ella no debe cambiar, ella cumple así esté en contra de su propio beneficio. Porque hay momentos en los cuales se hace un negocio, se hace algo, y cuando las condiciones se dan adversas y salgo perdiendo, pero ya empeñó su palabra. Ahí está la seriedad de una persona, porque ya empeñó su propia palabra. Ahora, ¿será que debemos deplorar esa tendencia humana de la falsedad que a veces se hace necesaria? Claro, debemos deplorarla, debemos dejarla a un lado. Pensemos por un momento cuántas veces nosotros prometemos. La palabra de Dios nos habla claramente en el libro de Eclesiastés que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos solamente para oír
y no para hablar tanto. Y que si nosotros prometemos, es mejor prometer y cumplir a prometer y no cumplir. Y eso se hace necesario en cuanto al juramento. Paremos de jurar. Es muy fácil decir, hay ciertas tendencias en ciertas regiones de los países donde es mucho más fácil jurar, como que por cultura, claro, se aprende y entonces los hijos juran viendo a los padres jurar y juran por Dios, juran por la mujer amada, juran por su madre que ya murió, juran por situaciones en sus vidas. No tiene sentido yo poner de testigo en juramento alguna de las situaciones o de las personas que amo, y mucho menos a Dios. De hecho, Dios me dice, no jure ni por el cielo, ni por la tierra, ni por lo que hay en la tierra, por nada. Entonces yo debo mejor cerrar mi boca. Y si me voy a comprometer, hable. Pero si no se va a comprometer, quédese callado mejor. Vea lo importante que tiene que ver la palabra de Dios. Decimos muchas veces en medio de nuestras reuniones o en medio de una conversa con alguien, sí, yo voy a la reunión, pero en el corazón no está en ir. Entonces, el hecho de decir yo voy, pero no llego, ya estoy desvirtuando mi palabra. Y entonces ya no se cree en la palabra de la persona. Cuando una persona diga voy, y si tú dices voy, tú debes estar allí puntualmente, porque es tu palabra. Las palabras nosotros debemos crearlas y formarlas como contratos hablados, que cada palabra que sale de mi boca es un compromiso que yo ya hice. Y ahí tenemos mucho que aprender, mucho que aprender. Entonces, acostumbrémonos a hablar como se debe hablar. A que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Y que simplemente crezcamos en sabiduría, en entendimiento y en la fortaleza de Dios. Y si hemos jurado y no hemos cumplido, ¿qué hacemos? Yo le invito a que busque la guía espiritual que usted tiene, su pastor, su líder espiritual, y que él ore para quebrar todos esos compromisos y todos esos votos o esos juramentos que realizaste, y que puedas estar libre delante de Dios. Porque si has involucrado a Dios en tus juramentos, te has atado. Deja que Dios mismo te desate en la presencia del Espíritu Santo y que tú puedas decir, tengo libertad porque estoy tranquilo y en paz con las palabras que a Dios le he dicho y con mi comunión con Dios. Entonces, les invito a que oremos. Vamos a orar. Amado Dios, qué maravilloso poder orar, dar gracias por tu bendición, por tu respaldo, por tus cuidados. Qué bueno es Dios poder orar en este día y poder entregar nuestras vidas, Señor, pidiéndote con todo nuestro corazón que nos ayudes en nuestra debilidad, porque sí, nos hemos equivocado mucho, Señor, en nuestras palabras, en juramentos que hemos hecho, compromisos que hemos hecho que no hemos cumplido. Pero es el momento, Señor, de levantar nuestros ojos, de poder decirte a ti, Dios de nuestra salvación, aquí estamos, buscamos tu rostro, buscamos tu presencia, Señor, y deseamos agradecerte, deseamos alabarte, deseamos bendecirte, deseamos glorificarte. Quiero en el nombre de Jesús orar y quiero pedirte, Dios de los cielos, que te muevas en mi vida, que me ayudes a crecer, me ayudes a desarrollar mi vida en ti y para tu gloria. Quiero, Señor, en el nombre de Cristo orar y quiero pedirte, bendito Dios, que me ayudes, Señor, que me limpies por cada error que he cometido. Quiero, Señor, que cada palabra que sale de mi boca sea eso, un compromiso hecho a ti y un compromiso hecho a mis hermanos y al mundo. Entonces, Señor, guarda mis palabras, ayúdame, Señor, a hablar lo que realmente debo hablar, a hacer realmente lo que deseo hacer y a vivir realmente de acuerdo a tus principios, a tus bondades, a tu misericordia y a tu gracia verdadera. Señor, te alabo, Señor, te bendigo, te glorifico en esta mañana o en este día
y pido tu bendición sobre nuestros corazones, en el nombre y en la autoridad de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, familia, tenemos un compromiso. Yo le invito a que se memorice ese versículo 12. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que vuestro sí sea simplemente sí y vuestro no sea un simple no, para que no caigáis bajo juicio. Yo le invito a que comparta este video con otras personas, que pueda llegar a otras personas para que sea de beneficio espiritual para ellas. Colóquele allí el like al video, compártalo, se inscriban en el canal y vamos a seguir estudiando el libro de Santiago. Estamos por terminar el libro de Santiago, luego vamos a abordar otro libro para que Dios nos continúe enseñando cosas tan prácticas y cosas para nuestra vida espiritual. Comenzamos con lo práctico del libro de Santiago y vamos entrando en la doctrina y vamos creciendo espiritualmente, que es lo más importante. Un grande abrazo para todos. Dios les bendiga en abundancia. Chao, chao.